abrí el consultas.apl, ¿sí? Si uno abre el consultas.apl, yo lo tengo abierto ahí, pero lo voy a abrir de nuevo para que vean qué es lo que hice. Les trae abierto una ventana, un formulario del eje de consulta de compra. ¿Bien? Tienen que hacer siempre que trabajen en el consultas.apl es ir a Windows, Close All, cierran todas las ventanas que pueden llegar a estar abiertas de algún uso anterior, ¿bien? Limpian, se paran en la raíz y ahí empiezan a buscar y ver qué es lo que tienen que tocar ustedes. ¿Bien? Esa es la idea principal. Como pueden ver, el consultas.apl tiene un chorro de ventanas. ¿Bien? Todas esas ventanas. Todo lo que está en negro son ventanas distintas. Tenemos ventanas de tipo formulario, Quick Tab Form, que es el formulario con solapa, ¿bien? Dialog Box y Quick Tab Dialog, que es el diálogo con solapa, ¿sí? Son los 4 tipos de consulta que podemos llegar a hacer, ¿sí? Nosotros, como le había dicho, vamos a trabajar en una consulta en particular. Yo ya lo tenía abierto acá, el consulta.apl, que es la consulta de permiso de tránsito. ¿Bien? El FRM consulta perm trans, ¿sí? Que es la consulta de permiso de tránsito. Entonces, como yo sé que voy a trabajar en esa consulta solamente, le voy a hacer clic derecho, Open View, yo ya lo había hecho, entonces lo voy a hacer Active Window, para estar trabajando en el código solamente de esta consulta y no tocar código de otra consulta porque podemos hacer mucha cagada, ¿sí? Entonces siempre recuerden trabajar en el formulario. Si van a Windows, siempre van a estar trabajando en el formulario y nunca sobre la raíz, ¿sí? Siempre sobre el formulario donde tienen que trabajar, ya sea formulario, DLG, sobre la ventana, ¿sí? Por ende, vamos a ver, acá tenemos el layout, acá es donde yo les había mostrado que estaba la consulta, ¿sí? Como pueden ver, tenemos 2 frames, uno para la cabecera, uno para el detalle, eso es más o menos estándar, siempre está. Tenemos el botón buscar, que se llama PB buscar, esa regla del PB de los botones siempre está, y después lo que indica, buscar, busca datos, PB buscar, ¿bien? Y después el botón salir, PB salir. Como pueden ver, estos dos botones son de clase, IEPB buscar form y IEPB salir form. En este caso, y es lo que pasa en el 99% de los botones, las clases solamente definen el tamaño del botón, visualmente, y definen el icono o el imagen o el BMP que tiene asociado el botón. Nada más, no definen funcionalidad. O sea, el SAM-click de este botón, de esta clase, no tiene definido nada por sí mismo. ¿Bien? El código se lo tenemos que hacer nosotros, como la gran mayoría del código que tenemos que hacer en consulta, ¿sí? Lo mismo pasa con el botón salir. Por otro lado, tenemos los filtros. ¿Bien? Como podemos ver, tenemos filtros por fecha, desde y hasta. Bien, por ende tenemos un group box que se llama fecha. 2 labels, uno de desde, uno de hasta. Y después tenemos 2 DFs de la clase fecha y EDF date. ¿Bien? Uno que es fecha desde, DFFEC desde, y el otro que es DFFEC hasta. ¿Sí? Y tenemos otro más que es por número de permiso de tránsito. El group box se llama número. El desde y el hasta, los 2 labels. ¿Bien? Y 2 data field, ¿bien? Que son de clase también, IEDF solicitud, que es una clase de código, ¿bien? Donde se consulta la solicitud de permiso sanitario. ¿Bien? Es de clase particularmente. Es lo que comúnmente suele pasar, que tengamos DF de clase, ¿sí? Porque siempre vamos a estar filtrando por algo que es foreign key, por ejemplo, por cuenta, por usuario, por frigorífico, por operador. Siempre vamos a estar filtrando por algo que suele ser foreign key. Si no, estamos filtrando por fecha comúnmente, que es lo que también suele aparecer mucho. También es de clase y es de FDate. Es muy raro que tengamos un filtro que no sea de clase, ¿sí? Porque comúnmente se ponen filtros por clase para nosotros poder hacer clic derecho, buscar y filtrar un registro en particular de un tipo de dato particular, ¿sí?
Y aparte tenemos un filtro que es por chapa patente, donde tenemos un checkbox que dice por chapa, que esto me permite filtrar. Si está desactivo, no filtro por chapa. Y un listbox donde me trae el listado de chapas, que se llama LB chapas. Bien, y el checkbox se llama CB por chapa. ¿Sí? Y por último tenemos una grilla que se llama TBL Gensol, que son la Gensol, porque Gensol es la tabla donde se guardan los datos, generación de solicitud, por eso se llama Gensol. Y la TBL le puso el mismo nombre que la tabla principal de la consulta, ¿no? Pero le podríamos haber puesto TBL datos, si quisiéramos. Es válido. ¿Bien? Nombre de la TBL acá no necesariamente tiene que ser igual al nombre de la tabla a la que impacta. ¿Por qué? Porque en el select podemos ir a múltiples tablas, podemos ir a vistas, podemos tener select con múltiples, con varios union, o sea, podemos tener un select muy complejo. Entonces, con TBL datos o TBL resultados sirve, ¿sí? Acá, muy importante, ya no usamos más para las grillas las IETBL, la IE Chill Table. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la IE Chill Table y era la que utilizábamos para los ABM maestro de taller? En las consultas no usamos IE Chill Table. Nunca, jamás, en la vida. ¿Sí? La clase que utilizamos para tablas, para grillas, en consultas, es la IETBL general. ¿Sí? Siempre. Siempre, siempre. Entonces, esta tabla, la TBL Gensol, es una IETBL general, ¿bien? Donde le definimos un color de fondo, que el color de fondo es gris claro, para que denotemos que ninguno de los campos son editables, porque si le dejamos en color blanco, podríamos interpretar que las columnas son editables, que es lo que comúnmente la regla de todo Centura es que lo que está en blanco es editable y lo que está en gris es no editable. Entonces le cambiamos el color a gris claro. Bien, entonces de esa forma sobreentendemos que ninguna columna debería ser editable. ¿Sí? Aparte de que a cada columna le tenemos que poner la propiedad de editable en no. Eso siempre tiene que estar. Cada columna, no importa si es visible o si es oculta, tiene que tener la propiedad de editable en no. Siempre. ¿Hay casos particulares en donde sí se tiene que hacer? Sí, pero son casos muy particulares. ¿Sí? Donde ya no estamos hablando de una consulta, sino de una ventana que quizás tiene funcionalidad. ¿Ok? No es una VM, no es una consulta, no es un reporte, es una ventana que puede tener funcionalidad, entonces es necesaria una columna editable. Bien, por regla de negocio, por lo que necesita la funcionalidad en sí. ¿Sí? Pero bajo el concepto purista de consulta, todas las columnas tienen que ser no editables. Ya sean visibles, ya sean ocultas. ¿Podemos tener columnas ocultas? Sí. Pero la idea es que siempre todas las columnas sean no editables. ¿Ok? Entonces, nuestra grilla, a priori, por lo que vemos, porque puede haber columnas ocultas que no vemos, obviamente, tenemos una columna que es el número, que es donde guardamos el call Gensol número, o sea, el número de la solicitud, de la generación de solicitud. ¿Bien? El número de la solicitud o permiso de cenazo. El número, la PK. La fecha, que es de IECOL date, la del número, como ven, es una IECOL número, ni siquiera es de clase. ¿Bien? No es de clase como el DF, no me interesa, porque no puedo hacer teoría de hecho buscar porque la columna no es editable, ¿se entiende? Entonces no es ni de clase. Puede pasar que todas las columnas de la consulta sean estándar o de estas clases genéricas como IECOL date, IECOL número, IECOL denom, pero no de clase código, porque no puedo hacer clic derecho buscar en esa columna, porque la columna no es editable, ¿se entiende? Entonces, en este caso, planteo una IECOL número. ¿Podría haber sido una IECOL solicitud? Sí. ¿Bien? Pero la planteo como una IECOL número para evitar confusión. ¿Bien? La fecha sí es IECOL date, obviamente. Este serie número es una IECOL denom, porque en sí voy a guardar un varchar. ¿Bien? Entonces lo declaro como IECOL denom. ¿Podría haber sido una columna estándar? Sí.
Nada más que tendría que haberle configurado el tipo, la longitud, bla, bla, bla. Un montón de datos al pedo que están embebidos dentro de la IE Coldenom, ¿sí? La patente, también otra IE Coldenom. Comúnmente todo lo que guarde un varchar en las consultas, lo guardamos en una IE Coldenom. Comúnmente. Todo lo que sea una fecha, lo guardamos en una IE Coldate. Y todo lo que sea número entero, lo guardamos en una IE Colnúmero. Y de ahí empiezan a salir particularidades. Por ejemplo, si tenemos que mostrar un quit, lo mostramos en una IE Col quit. Bien que ya tiene la máscara del quit. O si tenemos que mostrar un importe, usamos una IE Col importe, porque ya tenemos el formato y la máscara del importe. Bien, o si tenemos que mostrar kilos, usamos una IE Col kilos, que tenemos el formato y la máscara de los kilos. ¿Sí? Pero es muy raro que encontremos columnas de clase, o sea, una IE Col Code artículo, por ejemplo, o una IE Col Code proceso, que son clases de código. Es muy raro. Puede haber, sí, pero igual no van a tener utilidad porque no podemos hacer clic derecho buscar. ¿Sí? Entonces no tienen utilidad tener esas columnas. ¿Sí? Sirve como para decir, sé que ahí va a ir un código de artículo, entonces lo pongo en una IE Col Code artículo, pero no más que eso. Podría ser una IE Col número y va a funcionar igual. O podría ser una columna estándar y va a funcionar igual. ¿Sí? Por ende, para simplificarle la vida, si lo que van a traer en su select es un varchar, un string, lo guardan en una IE Coldenom. Si es un número entero, en una IE Colnúmero. Si es una fecha, en un IE Coldate. Y ya de ahí para cuestiones como importes, kilos, quit, ya ahí podemos tener clases particulares. Bien, lo más normal es el quit. Un checkbox también tiene clase particular, que es la IE Col check. La IE Col número, la IE Col kilos, que es la que ya había hablado, la IE Col importe. Esas son las que podríamos llegar a utilizar, ¿sí? Que no son clases de código, sino son clases que tienen un formato o una máscara en particular que simplifican la visualización del dato. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Y ahí quedaría la visual. Tenemos la grilla, tenemos los filtros, los botones, todo lo necesario para que la consulta funcione. Le ponemos el texto, el título en la ventana, consulta de permiso de tránsito, bien, la propiedad de que se crea automáticamente el no, bien. Como vemos, esta consulta es form window estándar. Es un formulario, una ventana de formulario estándar de Centura. Bien, entonces hay que configurarle todas las propiedades, que no se cree automáticamente, que no tenga accesorios. El accesorio vendría a ser el toolbar, el status bar. Siempre eso le ponemos que no. Si es maximizable, sí, que sea minimizable, sí. O sea, todo el resto de las propiedades tal como las ven. Comúnmente suelen ser por default. La única que no es por default es el automatically create, que le ponemos en no. Y el acceso originable, que también lo ponemos con y le ponemos el título, consulta de permiso de tránsito. ¿Sí? De acá el título tiene que ser representativo de la información que vamos a mostrar. Si nuestra consulta, vamos a ver los datos de la factura, va a ser consulta de factura. Si nuestra consulta, vamos a ver la cuenta corriente de un cliente, va a ser consulta de cuenta corriente. ¿Sí? Y eso es lo que tendríamos que configurar, así a grosso modo. ¿Okay? ¿Qué más tendríamos que hacer después de esto? Hacer el tab order. ¿Bien? Agarrar el content, borrar. Bueno, acá tiene un montón de código comentado y porquería. Entonces yo lo voy a acomodar un poco, voy a bajar esto, voy a mover esto acá. Y vamos a hacer el tab order. ¿Bien? Layout, tab order. Siempre arrancamos por los DFs, desde y hasta, o sea, de izquierda a derecha, siempre, de arriba para abajo, pero elementos que son editables, ¿bien? Label, groupbox, eso es al último, ¿bien? El tilde por chapa,
listbox, botón buscar, botón salir, grilla. Y ahí terminamos con todos los editables, o los que pueden ser accesibles. ¿Bien? Y ahora seguimos con los labels y los groupbox. Groupbox, label, label. Groupbox, label, label. Groupbox, y se acabó el chiste porque ya me reinició uno. O sea, terminamos con todos los elementos. Le damos a close, le damos a OK. Ya me dice que no tengo permiso de escritura y eso es porque no le quité los permisos. Me parece curioso que en esta situación sí vayamos a hacer tapa a los botones. ¿Cómo? En esta situación, a diferencia de, por ejemplo, los ABM, sí hacemos tapa orden en los botones. ¿Por qué? Porque los botones están en el contenido del formulario y no en el toolbar. Si Sí, hubiesen sí. botones en el toolbar, o sea, si acá tuviésemos, no sé, Accessory Enable, y acá tuviésemos botones en el toolbar, no le hacemos órdenes acá, sino que hacemos orden a todo el contenido. Siempre el orden es al contenido. ¿Sí? Por eso es que si hay toolbar, no ordenamos esa lógica. ¿Sí? Ya con eso, ya tenemos acá los elementos de ventana. ¿Bien? Algo que tiene que estar en todas las clases que sean de código que tenemos como filtro desde y hasta, siempre es el set no control. ¿Por qué? Porque yo puedo filtrar desde el 0 al 99999 y el 0 puede que no exista y el 99999 puede que no exista. Entonces sí o sí tengo que hacerle el control de que no me controle con la base de datos, porque si no yo solamente podría poner como filtro valores que estén en la base. Pero si yo quiero definir un rango, no sé, del 0 al 100, no necesariamente tiene que estar el 0, no necesariamente tiene que estar el 100. ¿Se entiende? Entonces siempre en todos los DFs que sean de clase de código, como IEDF code artículo, IEDF code proceso, IEDF code lo que sea, tiene que tener en el SAM create el set no control y la rellamada. Tanto en el desde como en el hasta. ¿Sí? Las fechas no tienen redefinición de evento, ¿bien? Porque no manejan eventos las fechas. Pero sí lo que sería de clase, de código. Bien, tiene que tener el set no control en true. ¿Ok? Vamos a ver qué hace el botón buscar y el botón salir. El botón salir definen, y el botón buscar, o sea, todo botón que tengamos en el contenido, ya sea el botón de búsqueda o el botón de salir, definen un evento comúnmente, que es el evento de hacer clic en el botón. Por ende, es el SAM click. Bien, a diferencia del SAM create y SAM validate que hemos estado viendo antes, acá tenemos en los botones el evento primordial es el SAM click. Bien. Entonces, en el botón salir, lo que hace el SAM click es destruir la ventana, que hace un call sal destroy window HWN de form, o sea, destruye la ventana actual. Sal destroy window es la función sal que destruye la ventana. O sea, esto lo que hace el botón salir es cerrarme la ventana. ¿Sí? El botón buscar, acá es donde podemos tener lógica compleja. ¿Por qué? Porque acá ¿qué podemos tener? Podemos tener algo sencillo como directamente llenar la grilla o llamar a una función que me llene la grilla. ¿Sí? Sencillo. Como podemos tener reglas varias de, no sé, controlarme que las fechas no sean nulas, que los filtros no sean nulos, controlarme de que, no sé, si que el desde sea menor que el hasta. Esos controles, que serían, entre comillas, reglas de negocio, podrían estar también acá en el botón buscar. ¿Bien? Así que vamos a ver realmente qué es lo que tenemos acá adentro. Bien, tenemos lo fácil. A la grilla TBL Gensol llamó una función que se llama popular. Esta función no es propia de la IETBL general, sino que está definida. ¿Bien? Está la función popular.
dentro de la grilla. Definimos esa función popular que lo que hace es llenarme la grilla. Bien, pero la llama desde acá, desde el SAMCLICK, hace tbl gensol, que es el nombre de la grilla, punto popular, que es la función que yo creé, donde voy a embeber toda la lógica del llenado de la grilla. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué tenemos? Este filtro por chapa, que acá tenemos un poco de lógica. ¿Por qué? Porque cuando el tilde está desactivo, ¿bien? El tilde por chapa está inactivo, el listbox se vacía. Lo habíamos visto en ejecución. Se vacía, queda sin nada. ¿Bien? Pero cuando está activo, se llena el listbox con los datos de todas las patentes. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esa lógica. ¿Bien? Todo, obviamente, va a ser desencadenado por el checkbox. Y el checkbox tiene un evento SAMCLICK. Bien, igual que los botones, los checkbox y los radio button, su evento desencadenante de valor es el SAMCLICK. En los data field, por ejemplo, es el SAMValidate. En los multilane también. En lo que es checkbox y botones, el evento desencadenante es el SAMCLICK. Bien. En lo que es y en los listbox también. En lo que es data field, combo, sí, principalmente esos dos, o multilane, por ejemplo, también. El evento desencadenante es el SAMValidate, comúnmente, donde yo valido que el valor que puso es algo, es en el SAMValidate, ¿sí? Entonces podemos tener SAMCLICK o SAMValidate como eventos desencadenantes, ¿bien? SAMCLICK es para los botones, para los checkbox, para los radio button, ¿bien? Para los listbox, y SAMValidate para el resto, o sea, data field, multilane, combo box, ¿sí? Todo eso trabaja con el SAMValidate, ¿sí? Entonces acá en el SAMCLICK del checkbox valida el checkbox es igual a true, eso significa que está activo, el checkbox está tildado, hace una lógica que va a estar dentro del if. En el else va a ser la lógica de cuando no está activo, ¿sí? Entonces, si no está activo, sal list clear es una función propia de Centura, sal, que lo que hace es a lo que recibe por parámetro, que puede ser un combo o un listbox, cualquiera de las dos cosas, las limpia, los vacía. Sal list clear recibe como parámetro un window handle, ¿bien? Y puede ser un listbox o un combo box, como dice ahí la ayuda. Deletes all entries from a listbox or combo box. Borra todas las entradas de un listbox o de un combo. ¿Sí? Entonces, cuando yo desactivo el combo, el checkbox, perdón, me limpia el listbox. ¿Ok? El listbox, como pueden ver, no tiene evento, no tiene nada. Está vacío. Y ahora, si yo lo activo, lo que hace es llenarme el listbox. Que donde me llena el listbox, lo llena en una función que se llama popular chapas. ¿Bien? Esta función popular chapas, al no tener referencia de nada acá, o sea, se llama call popular chapas, tenemos dos opciones. O es una función local, que es este el caso, porque está acá en el apartado funciones, está la función popular chapas, o es una función global. Global del app o global de las librerías, puede ser cualquiera de las dos cosas. Cuando llamamos una función de pecho, sin referenciar ningún objeto, puede ser o una función local o una función global. La forma de saber en dónde carajo está definida esa función es seleccionando el texto, apretan F10 y los manda a donde está definida la función. Ya sea local, ya sea global, ya sea propia del código del consulta APL o puede ser de un código de una librería externa, ¿sí?
Pero esa es la forma de saber qué es lo que hace la función esa popular chapas. ¿Sí? Cuando apretan F10 lo manda por defecto a la raíz. Por más que estén trabajando en el mismo formulario, pero los manda a la raíz. Por ende, siempre que aprieten F10, háganse la costumbre de volver a su formulario, o si se fueron a un formulario distinto, háganle un clic derecho OpenView a ese formulario distinto para estar trabajando en un lugar particularmente y no en la raíz. ¿Bien? En este caso, la popular chapas es propia del formulario, una función local, ¿sí? Por ende, acá está su código. Y este es el select que utiliza, este select, está acá, es el que utiliza el código o la funcionalidad para llenarme el listbox de chapas. ¿Sí? Esta línea de código la comento. ¿Qué hace el código de esta función? Popular chapas. Bien, lo primero que hace es hacer un sal wait cursor true. ¿Qué hace esta función sal wait cursor? En el cursor, en el mouse, me pone el simbolito de la ruedita de pensando. Bien, siempre y cuando esté el sal wait cursor en true. ¿Por qué hace esto? Porque seguramente lo que está entre esta función, que es ponerle a la ruedita que piense, y esta función, que es sacarle la ruedita de que piense, esto puede demorar tiempo. Puede demorar 10 segundos. Entonces, para que el usuario no interactúe con el resto de la ventana, le dice, che, mira, espera hasta que se llene el listbox. Y le pone esa ruedita como decir, espera. ¿Sí? Está cargándose algo, espera. ¿Sí? Por eso utilizamos los Salway Cursor. Cuando tenemos que hacer algo que va a llevar mucho tiempo de cómputo, por ejemplo un select, llenar una tabla, en este caso llenar un listbox, lo que sea, lo que lleve mucho procesamiento de cómputo y nosotros queremos que el operador no me siga haciendo cagada tocando otros elementos de la ventana, hacemos un salwait cursor en true antes de lo que sea costoso y un salwait cursor false después de lo que sea costoso. Siempre que hacemos un salwait cursor true, tiene que estar su salwait cursor false. Porque si por algún motivo no está, al usuario le va a quedar la ruedita pensando de manera permanente hasta que cierre el menú. O sea, es heavy. ¿Sí? Entonces la idea es que pone estas dos funciones para ponerla, activar la ruedita y desactivarla. ¿Sí? Pero el crudo de llenar el listbox lo hace con esta función que se llama salListPopulate. Esta función salListPopulate sirve para llenar una lista. ¿Bien? Y esa lista puede ser un listbox o un combo box. A los combo box no los llenamos con esta función porque nosotros tenemos la clase IEComboTipos a la cual tiene la función inicializar donde nosotros la llenamos directamente de esa forma. ¿Sí? Pero los listbox no tienen clase. No tenemos una clase de listbox. ¿Bien? Por ende, tenemos que utilizar la funcionalidad hecha por Centura para llenar un listbox. ¿Sí? Que es esta función salListPopulate. ¿Qué recibe por parámetro esta función salListPopulate? Recibe por parámetro el listbox, ¿bien? Es lo primero, primer parámetro. Segundo parámetro, el SQL handle de un cursor. Bien, entonces acá nosotros tenemos nuestro cursor que se llama HSQL Chapas. HSQL Chapas, si vemos acá en Windows Variable, es un cursor, un ISQL handle select. ¿Okay? Es un cursor. Del cursor tenemos una propiedad que es el SQL handle. ¿Sí? Que es una versión a bajo nivel del cursor, si le queremos llamar. ¿Sí? Entonces la función salListPopulate necesita de ese SQL handle del cursor como segundo parámetro. ¿Sí? Y tercer parámetro, el select que yo voy a utilizar para llenar mi listbox. ¿Sí? Ese select puede ser tan complejo como se necesite. Lo único y lo importante
es que tiene que tener una sola columna. El select tiene que tener una sola columna. ¿Por qué? Porque mi listbox va a estar lleno de una sola columna, de un solo dato. El listbox, a diferencia del combo box, no es un conjunto de clave-valor, sino que simplemente es un listado de valores. ¿Okay? No hay una clave que lo identifique a cada valor. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, nuestro select solamente tiene una sola columna, patente, TRP patente. En realidad este select es la conjunción de varios select hecho union all. ¿Sí? Todo eso es metido dentro de un from y hacemos un select distinct de todo lo que estaba ahí adentro. O sea, me trae todas las patentes distintas de todos estos conjuntos de datos. O sea, patentes de transportistas que estuvieron en remitos, patentes de transportistas que estuvieron en facturas, patentes de transportistas que estuvieron en devoluciones y patentes de transportistas que estuvieron, o sea, de devoluciones de remitos, perdón, y patentes de transportistas que tuvieron devoluciones de facturas. Las 4 operaciones de base de datos que están relacionadas a transportistas: remitos, facturas, devoluciones, que las devoluciones pueden ser de remitos o de facturas. Entonces son 4 series. De nuevo, esto es, si le queremos dar un nombre, regla de negocio, porque en realidad es lógica de dónde tengo que sacar el dato para llenar ese, en este caso, listbox. Bien, pasaría lo mismo si nosotros quisiéramos llenar un combo. ¿De dónde sacamos ese select? ¿Cómo lo armamos? ¿Sí? Es parte de la lógica de la consulta. ¿Sí? Entonces, en base a este select, que como vemos usa metodología de concatenado, porque acá me está filtrando por fecha de manera concatenada, ¿sí? Usando la lógica de concatenado, me llena todas las patentes que estuvieron involucradas dentro de estas transacciones. Por eso es que este select puede demorar muchísimo, porque está yendo a 4 transacciones. 4 transacciones que pueden ser pesadísimas, como facturas, remito y devoluciones. Por eso es que hace el salway cursor antes y en true y después lo finaliza con el false. Porque este llenado de la grilla puede llegar a demorar 10 segundos, 20 segundos más, dependiendo de qué tanto filtramos en la fecha desde y en la fecha hasta. Yo en mi caso puse desde el 1 de marzo, que no es mucho, bien, no es mucho, porque la base creo que está hasta el 3 de marzo, la base nuestra. Entonces no es mucho, son 3 días en realidad de datos. ¿Bien? Pero si yo hubiese puesto del 1 de febrero, fácil esto me demoraba 5 minutos en llenarme el combo. Fácil. En llenarme el combo nomás. ¿Sí? La idea cuál es. Todo esto quizá hubiese sido lo mejor meterlo en una vista, simplificar un montón la lógica, qué sé yo. Pero en este caso, este listbox se llena en base a un select que es monstruoso. Por ende eso consume mucho tiempo. La idea es que el llenado de los filtros tome el menos tiempo posible, porque ya el tiempo se lo va a comer la consulta. Entonces, si va a demorar más tiempo por traerme algo de otras tablas transaccionales en un filtro, es medio al pedo, ¿sí? Por eso es que el filtro por chapas es opcional. Por eso es que hay un tilde que me indica si puedo filtrar o si quiero filtrar por chapa o no, porque si no quiero que se filtre y directamente ni lo activo el checkpoint. Me ahorro tiempo de cómputo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahora todas las cosas que hemos visto de los elementos de la cabecera? Lo que nos queda por ver, pues ya vimos cómo es la función popular chapas, nos queda ver qué hace la función popular que creamos nosotros de nuestra grilla. Bien. Antes de ver la función, vamos a ver el contenido de nuestra grilla para ver si tenemos alguna columna oculta. Bien. El gensol número es visible porque dice class default, así que es visible. La fecha es visible. La denominación es visible. La patente es visible. El destino es visible. Y los kilos son visibles. O sea, todas las columnas son visibles, no hay columnas ocultas. ¿Bien? Genial. La función popular lo que hace es
tratar de llenarme esa grilla, o sea, llenarme la grilla TBL Gensol. Obviemos la pinche lógica horrible y el horrible trabajo de esto, ¿bien? Que los select están horribles, que hay una tonelada de código comentado, ¿bien? Lo obviemos, ¿bien? Pero este sería el select, como vemos acá está la función TBL popular del cursor, HSQL varios punto TBL popular, donde tenemos la grilla y el select, que vamos a utilizar para llenar la grilla, ¿sí? Utiliza TBL popular, no le interesa hacer un inicializar, preparar, ejecutar, próximo y un while dentro del próximo, bla, 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 no le interesa. Hace TBL popular. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas que devuelve el select y el tipo y todo lo demás es igual a como está definido en la grilla. Bien, el select me devuelve 6 columnas, la grilla tiene 6 columnas. Mismo orden, mismo tipo. ¿Sí? ¿Qué hace antes de llamar el TBL popular? Y trabaja con los filtros por chapa. Bien, en esta parte lo que hace es armarme todas las chapas separadas por coma. Bien, todas las chapas que están seleccionadas. ¿Sí? Todas las chapas que están seleccionadas en el listbox. Ahí les explico bien a detalle, pero les explico qué es lo que hace acá. Todas las chapas que están seleccionadas en el listbox me las pone una separada por otra, una al lado de la otra separada por coma, en un string que se llama schapas. ¿Sí? Recorre todo el listbox de todas esas chapas que están, de todos esos elementos, todas esas entradas del listbox que están seleccionadas, toma el valor y lo concatena en la variable schapa. ¿Sí? ¿Cómo hace? Primero que nada llama esta función salListQueryMultiCount, que recibe por parámetro un listbox. ¿Qué hace esta función? Me devuelve cuántas entradas están seleccionadas, o sea, del listbox, si seleccioné algo o no, y si seleccioné algo, cuántos seleccioné. ¿Bien? Eso es lo que devuelve esa función, salListQueryCount. ¿Bien? QueryMultiCount. Ve acá dice, retorna el número de entradas seleccionadas en un listbox de múltiple selección. ¿Se entiende? Entonces esto me va a devolver un número. Son los elementos, y lo voy a guardar yo en esta variable que se llama nselect, donde voy a guardar la cantidad de elementos seleccionados del listbox. Entonces, yo estoy todo esto trabajándolo si el checkbox de chapa, de filtro por chapa, está activo. Bien, si el checkbox del filtro por chapa está activo, voy a validar, seleccionaste al menos uno, bien, por eso valido. Si el nselect es igual a 0, eso significa que no seleccioné nada, activé el filtro pero no seleccioné ninguna chapa, me muestra un mensaje diciendo, no seleccionaste ninguna chapa. Y hace un return false para que no siga con el resto del código. Con el sal message box, mostramos un mensajito por pantalla. Bien, si esto si lo quieren lo podemos ver en ejecución. Voy a abrir el menú venta, ¿era? Sí, acá está. Esa lógica de mostrarme ese mensaje por pantalla está acá. Si yo filtro por chapa, por ejemplo, y no selecciono nada, ven, me muestra este mensajito donde dice no ha seleccionado chapas, no ha seleccionado chapas. El título, que es el segundo parámetro, error, es lo que me figura acá arriba, error. ¿Sí? MB OK, todas las MB- son constantes, donde yo indico qué configuración va a tener el message box. Bien, por eso es MB message box. ¿Sí? MB OK me muestra un solo botoncito abajo que es aceptar. Si yo pongo MB OK cancel, me aparece un botoncito aceptar, un botoncito cancelar.
Si pongo MB yes no, me va a poner un botoncito que dice sí y otro que dice no. Y así hay un montón de MBs dando vuelta. O hay MBs que no son de botones, sino son de agregarme un icono al lado del mensaje. ¿Bien? Se lo voy a mostrar acá, por ejemplo. La forma de agregar más constantes de MB es con el pipeline. Con uno solo, no con dos. Entonces acá podemos poner MB con exclamation, por ejemplo. Acá estoy agregando, voy a quitar estas dos porque no me interesa la parte visual, ya la vimos. Agregué esta otra constante. ¿Bien? Este es un estilo de icono utilizado en los alt message box para mostrar un signo de exclamación en el message box. ¿Bien? Entonces si yo lo ejecuto, ¿bien? Se va a compilar, bla bla bla. Voy a abrir esta misma ventana que tengo acá en el menú de tránsito, en el menú ventas, perdón. Voy a poner un costado. Como ven, el consultas APL tiene su propio MDI, donde están todas las opciones habidas y por haber, ¿no? Todas las opciones de todas las consultas. Comúnmente están todas. Hay algunas que no, pero comúnmente suelen estar todas. Y acá yo voy a ir a la parte de, no sé dónde estará, la parte de solicitudes sí, permiso de tránsito. Si alguien la ve, avise. Ah, acá está. Bien, permiso de tránsito. Bien. Entonces, si yo selecciono el filtro por chapa, le doy a buscar, aparece este iconito, que este es el icono exclamation ese que agregué yo acá. Bien, ese icono exclamation se tradujo en ese icono de ahí. ¿Sí? Y tenemos más iconos. Voy a probar acá. Voy a cerrar la ejecución y le voy a cambiar este exclamation por otro icono. Tenemos icono asterisk, que es un signo de pregunta. Icon exclamation, que es un signo de admiración con un triangulito amarillo. Icon hand es una manito, bien, como de ayuda, boludez más. Icon question es similar al del asterisk, bien, pero es el que comúnmente utilizamos para ayuda. Y el icon stop es que te pone un cartelito rojo, así como una señal de alto. Bien. Bien, voy a volver a abrir el permiso de tránsito. Ah, soy boludo yo. Se activó y se desactivó el check. Así de bien. Bien, es como una cruz. Una señal de alto, como un error. Bien. El icono stop comúnmente lo usamos para error. El icono exclamation lo usamos para advertencia. Principalmente esos dos. ¿Sí? Y acá le voy a mostrar cómo sería, por ejemplo, un OK cancel. Bien. El OK cancel me muestra dos botones. Aceptar, cancelar. Bien. Y yo puedo capturar si apreté aceptar o si apreté cancelar. Yo puedo capturar ese resultado. ¿Cómo? En vez de hacer un call, pregunto if. Tengo que cerrar la ejecución. If de OK, eso significa que apreté OK. Es igual a lo que está en el sal message box, o sea, la ejecución de ese message box me devolvió id OK, que es una constante, me vale un valor 1. Y acá indica, esta constante es retornada por el sal message box cuando cliqueas OK en el botoncito o OK en el evento message box cuando tenés la bandera MB OK o la MB OK cancel. O sea, cuando apretas OK en una de las dos instancias. Y así como tenés ID OK, tenés los otros ID. ID cancel, ID no, ID OK, bueno, ID yes, ID retry, ID ignore, ID abort. Son de todos los MB que podemos llegar a tener. Abort, retry, ignore.
por ejemplo, para abortar la operación, reintentar o ignorar, por ejemplo. Def button, todos estos def button son botones particulares que podemos definir nosotros. Nunca los definimos. ¿Bien? Estos son iconos. El MB no focus, no sé qué hace. ¿Qué dice? The underlying window feature for digital, o sea, la funcionalidad de Windows para este estilo ya no es soportada por Microsoft. Este estilo no hace nada y está prohibido para solamente compatibilidad. Ya no hace nada el MB no focus porque Windows lo deprecó. Gracias. Reintentar cancelar, si no cancelar. O sea, tenemos un montón de opciones de botones. Comúnmente cuando no esperamos que el usuario me haga alguna configuración en particular, o sea, que me apriete OK, cancel, usamos MB OK. Si le estamos mostrando información al cliente solamente y no esperamos que el cliente haga algo con esa información, o sea, o apriete OK o apriete cancelar, comúnmente utilizamos MB OK y chao, suficiente. ¿Ok? Podríamos no definirle nada. Si no le definimos ningún MB y solamente le ponemos el icono, por ejemplo, lo que hace es no mostrarme un botoncito. Me queda la ventanita y la cerrás desde la cruz. ¿Bien? Ah, esto lo voy a cambiar por un call, como estaba. Voy a volver a abrir el permiso de tránsito. Voy a seleccionar esto. Ah, no, mira, te pone por defecto la acepta. Creí que no te mostraba ni siquiera botones. Comúnmente siempre ponemos un MB OK o algo. Pero si no ponemos nada, por sí solo te pone el aceptar. Bueno. Pero siempre tiene que haber algo en el tercer parámetro. No es que no podemos poner nada. ¿Bien? Si no ponemos nada, me da error de compilación. ¿Bien? Yo lo compilo. Pum, sintax error. Error de sintaxis. Te falta un parámetro. Siempre tiene que haber algo acá. Por eso es que comúnmente ponemos MB OK. ¿Sí? O si queremos ponerle un icono de exclamación, de stop, lo que sea, se lo concatenamos. MB con stop, bla, bla, bla. ¿Sí? Volviendo a la lógica de lo que hace esta porción de código que tenemos ahora. Si no seleccionaste nada, te muestra un mensaje. ¿Bien? Y retorna falso, por ende no sigue con el resto del código. Acá lo que hace es, con esta función salListGetMultiselect, lo que hace es pasarme todo lo que yo seleccioné en el listbox. Todo lo que yo seleccioné en el listbox me lo pasa a un array. Bien, esta variable nArrayChapas es un array, tiene corchete, asterisco, corchete. ¿Sí? Esta función salListGetMultiselect lo dice ahí en la descripción de la función. Retorna un arreglo de números de las listas o las entradas seleccionadas del listbox. Bien. Usa el salListQueryMultiCount, que es lo que habíamos usado antes, para retornar el número de elementos seleccionados. ¿Bien? Te da otro tip por las dudas. Esta función no te sirve, te dice, che, podés utilizar la query multicount para saber cuántos elementos son. ¿Sí? Entonces con esta función lo que hago es guardar en un array los índices de las entradas seleccionadas. Este comentario es un ejemplo de un comentario al pedo. Porque la función ya me dice que guarda los elementos del array de un elemento. O sea, está al pedo este comentario. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos un array. Y ya al array lo podemos recorrer. ¿Sí? Y eso es lo que hace acá en este, empezando desde el índice 0, ¿bien? Por eso se tiene esta variable nindex en 0, recorremos todos los elementos del array. Como pueden ver, la condición de corte es que el índice sea menor que la cantidad de seleccionados. Este seleccionado lo obtuvimos acá.
que son la cantidad de elementos que hay. O sea, si yo seleccioné 10 elementos, mi array va a tener elementos de la posición 0 a la posición 9. Por eso es que tiene la condición de corte, es cuando el índice sea, o sea, la condición de continuado es cuando el índice sea menor a la cantidad de seleccionados. ¿Se entiende? O sea, mientras que nIndex sea menor a 10. ¿Bien? O sea, lo va a hacer desde el 0 al 9, que son los 10 elementos guardados en el array. ¿Sí? Si acá hubiésemos puesto un menor o igual, en el último ciclo nos va a dar un error de index out of bound, que es el error típico de que estamos accediendo a una entrada de un array que no tiene nada, ¿sí? Que está nula. ¿Se entendió? Pregunta. Sí. En Centura solo hay bucle while, ¿o no? Hay loop. Bien. Nosotros tenemos la sentencia loop, que vendría a ser el for. Bien. Pero por convención usamos while. ¿Sí? El while y la condición de corte. ¿Bien? O sea, la condición que va a validar que ese ciclo while sigue existiendo. ¿Sí? En este caso, como tenemos un contador del 0 a n, dentro del while, la última sentencia es el autoincremento del índice. ¿Se entiende? No es más que eso. ¿Ese índice es una variable local de la función o la tenemos que definir afuera? ¿Puede ser una variable local de la función? Sí. En este caso, el nIndex, también la schapas, también el array, el nselect, todas esas variables están declaradas en el formulario. Acá en Windows variables están todas. En chapa, nchapas, nselect, nindex, narray, sfilter. Todas estas 4 variables, por lo menos, podrían haber pasado tranquilamente como variables locales de la función. Y sería lo correcto, porque si son variables que se usan solamente en la función, que sean variables de la función, no variables de la ventana. Es parte del concepto de encapsulamiento. ¿Sí? Lo correcto sería eso. Pero bueno, el que lo planteó esta solución se lo pasó por donde quiso y declaró todas las variables en la ventana por las dudas. Porque muchas veces hacen eso, ponen las variables en la ventana por las dudas, después la poder reutilizar afuera. Fuera de la donde la planteaste en un inicio que era una función, la puedes plantear por fuera. Está bien, ponele. ¿Bien? Pero lo correcto en este caso, cuando ya te diste cuenta de que tu funcionalidad ya está, ya funciona, si tenés variables en el formulario que sabes que se usan solamente en una función, decláralas en la función. Bien, esa es como una regla. En realidad es la forma correcta de modularizar código. ¿Sí? Y otra pregunta relacionada. ¿Cómo declararía? ¿Se puede declarar y setear la variable a la vez en la misma línea? ¿O tengo No. que crearla y declararla abajo? La declaración se hace acá, en local variables, para las variables de una función. Listo. Y el seteo se hace dentro del código. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo que hace acá recorriendo en este while desde la posición 0 a la n del array es armarme ese string de chapas donde guarda cada uno de los elementos del array, que vendrían a ser cada una de las chapas seleccionadas, me los guarda en esa variable. ¿Bien? No hay más que eso. ¿Se entendió? Esto es lo que hace todo lo que está dentro de este if. Los elementos seleccionados del listbox, primero verifica que los elementos seleccionados del listbox sean mayores a 0. O sea, si es igual a 0, muestra un mensaje por pantalla diciendo, che, selecciona algo. ¿Bien? Si no seleccionaste nada, un return false, cosa que no siga con el código. Después lo que hace es pasar todo el contenido de los elementos seleccionados del listbox a un array. ¿Bien? Donde voy a tener desde la posición 0 hasta la n todos los elementos que seleccioné del listbox. Después, posteriormente, lo que hace es recorrer ese array y según la posición del array donde está esa opción ese elemento que es seleccionado, según la posición, va y consulta en el listbox, che, devolveme el texto. Porque yo sé que el listbox tiene el texto y el array tiene las posiciones.
El array solamente va a tener la posición, es la opción 1, 2, 3, 25 y 44. Eso es lo que va a tener el array, esos números, 1, 2, 3, 5 y 44. Bien. La forma de decirle, che, listbox, devolveme de la opción 1, 2, 3, 5, 44 el texto, es mediante esta función. Bien, entonces vos le vas a decir, che, sal list query text x, que le está diciendo al array, che, devolverme el texto. Primer parámetro es el, al array no, al list. Al listbox le está diciendo, che, devolverme el texto. Primer parámetro es el listbox. Segundo parámetro es esa posición del listbox, que está guardada en el array. ¿Se entiende? La única diferencia que hace si el n índice es 0 es que en el caso de que sea 0 directamente pone el valor, y en el caso de que sea distinto de 0, eso significa que ese chapa ya no es nulo, lo que hace es concatenarle en sí mismo una coma y el siguiente valor, y así. De esa forma tenemos valor, coma, valor, coma, valor, coma, valor, coma, valor, coma, valor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Esto es lo que hace en el caso del if. Si la chapa, el tilde de chapa está activo. Si el tilde de chapa no está activo, el filtro de ese chapas pone comilla, comilla. O sea, dos comillas internas, porque podemos ver que el string comienza acá y termina acá, pero me pones dos comillas con carácter de escape para que no me corten el string, ¿sí? Ya vemos para qué carajo se usa ese chapas, ¿sí? Y por otro lado, pregunta, si el filtro por chapa está activo, se hace los mismos if de nuevo de arriba, hace ese filtro es igual a s.g patente in, entre paréntesis, ese chapas, cerrado paréntesis. O sea, ese chapas que teníamos puesto ahí, que fue armado, que en realidad es el llenado por dentro del if, ese chapa que se llenó acá, va a tener todos los valores de las chapas separados por coma. ¿Sí? Entonces eso lo va a meter en un in. ¿Ok? Entonces eso lo va a tener un filtro de que el s.g patente in cada una de las chapas separadas por coma. ¿Sí? Y cerrar el paréntesis del in. Y en el caso de que el filtro por chapa no esté, en el else, ese filtro es igual a 0. Es igual a 0 centímetros, vacío, nada. No hay filtro. ¿Sí? En síntesis, esto que tenemos acá está el pedo. Este else, como bocina de avión, está bien el pedo. Nunca pasa por esta lógica. O sea, esta lógica va a pasar, sí, ese chapas va a valer esto. Perfecto, todo lo que vos quieras. Pero acá adentro me filtra el S filtro, que es lo que yo necesito para filtrar dentro de mi select. Va a valer vacío. Nunca más usé el S chapas cuando el checkbox está desactivo. O sea, esta parte de acá está el pedo. 100% el pedo. ¿Sí? Pero bueno, el que lo hizo lo pensó mal. ¿Bien? Entonces, una vez que ya armamos nuestro filtro dinámico, ¿bien? Nuestra variable sFiltro, que puede valer esto o esto, dependiendo si el checkbox está activo o no, podemos llamar a nuestra función TBL popular con el select que tenga por dentro. ¿Sí? Como vemos, esta función TBL popular, los filtros por fecha, por número, que son estos que habíamos visto acá, los maneja como bin variable. ¿Bien? Bin variable fecha desde, bin variable fecha hasta, bin variable número desde, bin variable número hasta. En los dos selects. ¿Sí? ¿Estamos? No quiero entrar en la regla de negocio de qué es lo que hace un select, qué es lo que hace el otro, porque es meterme en un brete al pedo. ¿No? Y este filtro dinámico, que es hacer un AND S patente in un conjunto de valores separados por coma, o que directamente valga vacío, lo pone concatenado, ese filtro. ¿Bien? Entonces esto, dependiendo de este filtro dinámico por chapa, puede valer vacío o puede agregar un AND S.G patente in
ese chorizo. ¿Se entendió? Pero acá está el TBL popular. El CL que está mal indentado, está improlijo, todo lo que vos quieras, pero no tiene order by, es bien feo, ¿bien? Pero bueno, llena la grilla, ¿sí? Y acá hay otro concepto más teórico que les tengo que explicar, que es que la grilla, ¿bien? Voy a salir de las funciones del contenido, la grilla puede tener eventos, ¿sí? Ya habíamos visto que la grilla tenía un evento principal en ABM, las IE Chill Table tenían un evento, que era el IE Insertar Fila, ¿bien? Donde nosotros configurábamos las columnas que queríamos que valieran un valor por defecto, por ejemplo los checkbox que valieran 0, ¿sí? Pero la IETBL general no es una IE Chill Table, ¿ok? Entonces no tiene lógica de IE insertar fila o no. Pero algo que tiene toda tabla que se llena con el TBL popular, ¿bien? Toda tabla que se llena con la función TBL popular va a tener una serie de eventos internamente, ¿sí? Que son eventos propios de Century. Un evento que va a tener sí o sí, o los 3 eventos que puede tener siempre son el sum, fetch, done, que este sum, fetch, done es el que se ejecuta cuando yo terminé de llenar la grilla. Cuando la grilla ya se llenó con todas sus filas, se ejecuta este evento, sum, fetch, done. Otro evento que tenemos es el sum, fetch, row, que este evento se ejecuta cuando yo estoy parado en una fila nueva y estoy por llenarle los datos. Todavía no los llené a esa fila. ¿Bien? Estoy parado en una fila nueva porque el TBL popular lo que hace es recorrer el select, insertar una fila en blanco y llenarle los datos. ¿Bien? Eso es lo que hace el TBL popular por dentro. Nada más que lo hace Centura. ¿Bien? El TBL popular. La clase en realidad lo hace. Entonces el fetch row es el evento que se llama cuando yo estoy por llenar una fila, pero todavía no la llené. A una fila. Por ende, ese evento se llama fila por fila. Por cada una de las filas que se llenan de la grilla o por cada uno de los registros que devuelve el select. ¿Sí? Se llama el fetch row. En el fetch row, todas las columnas están vacías de la grilla. ¿Sí? Y el otro evento que tenemos, que es el que comúnmente utilizamos mucho, sum, fetch, row, done. Que ese evento se llama también fila por fila, registro por registro del select, pero cuando la fila ya tiene todos los datos puestos, ¿bien? Todas las columnas con valor. ¿Para qué nos sirve el fetch row done, por ejemplo? Si yo quiero hacer una validación, por ejemplo, la columna, no sé, kilos. Si quiero validar de que sea, no sé, superior a 10.000 kilos, por ejemplo, para darte un ejemplo de una posible regla de negocio. Si quiero que el permiso sanitario es de más de 10.000 kilos, que me lo pinte de un color a la fila. Y si no, que me la deje como está. Entonces, de esa forma, con un color yo puedo visualmente identificar los permisos de tránsito que transportan más de 10.000 kilos de comida, por ejemplo. 10.000 kilos de carne. ¿Se entendió? El sum, fetch, row, done lo utilizamos principalmente para hacer controles o validaciones o reglas de negocio fila por fila de una grilla que se llena con un TBL popular. ¿Sí? Esos son los 3 eventos propios de las tablas que se llenan con un TBL popular. ¿Bien? Si la tabla se llena de manera manual con un inicializar, preparar, ejecutar y un while próximo, que lo habíamos visto acá en esta forma, si la tabla se llena de esta forma, no tenemos eventos sum, fetch, row, done ni nada. No hay eventos.
¿Por qué? Porque la lógica de llenarme la grilla, insertar la fila en blanco, ponerle los valores, lo hacemos nosotros a mano. El evento es lo que tenemos dentro del while. ¿Bien? Simple. Por ende, estos eventos, estos tres eventos que tenemos acá, estos tres sum fetch que aparecen acá, se llaman solamente cuando la grilla es llenada de manera automática o por clase. ¿Sí? Y en nuestro caso, yo los voy a borrar obviamente porque no tienen sentido, y en nuestro caso, ¿qué es lo que suele pasar en todos estos formularios de consulta? Tenemos definido el evento doble clic. ¿Qué hace el evento doble clic? Como habíamos visto en ejecución, cuando yo hago doble clic en un registro del formulario, me abre un DLG de consulta. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente se hace. Entonces, si yo abro acá permiso de tránsito, pongo el 1 de marzo, le doy a buscar, que creo que esto va a demorar un toque, no sé cuánto, ahí está. Si yo le hago doble clic a una fila, está ahí en el evento SAM doble clic la lógica de llamarme a esta ventanita. La lógica de llamarme a esta ventana, que es el DLG de datos de permiso de tránsito, está hecha en el evento doble clic de la grilla, cuando yo hago doble clic en una fila. ¿Sí? Entonces, cuando hago doble clic, o sea, on SAM doble clic, llamo a la función sal modal dialog, bien, que es una función propia de Centura, que me permite crear ventanas tipo DLG, tipo diálogo, ¿sí? Entonces, call, sal modal dialog, el nombre de la ventana, coma, el nombre del formulario, coma, los parámetros que tenga. ¿Bien? Si la ventana esta, el DLG consulta permiso de tránsito, tuviese parámetros, la ventana lo tenemos que declarar después de haber declarado la ventana padre, que es el segundo. ¿Sí? En este caso, el DLG consulta permiso tránsito tiene un solo parámetro, que es el número de permiso de tránsito, y yo se lo estoy pasando acá como tblgensol.callGensolNúmero. Entonces, de esa forma, el DLG me va a abrir los datos de ese permiso de tránsito en particular y no de cualquier permiso de tránsito aleatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le paso por parámetro a la ventana del DLG el número de permiso de tránsito. ¿Quedó claro? ¿Sí? Esa función doble clic, esa te abre una ventana de formulario. El evento doble clic Sí. es el evento que se llama cuando vos haces doble clic en una fila. Sí. ¿Bien? La función sal modal dialog es la que me crea una ventana del tipo diálogo. Ahí está. ¿Sí? Sí. La ventana del tipo diálogo es lo que le paso por el primer parámetro, que esto es otra ventana. Si le doy a F10, me abre la ventana, o sea, está definida, es un dialog box. ¿Bien? Yo le puedo hacer clear hecho OpenView y ver el código y la visual de esa ventana. Segundo parámetro es la ventana padre. Acá está mal que sea HWND MDI. Acá debería ser HWND Form, porque es el formulario actual. Si yo pongo HWND MDI, es como si lo hubiese creado la ventana MDI, el padre general. Lo cual no es correcto, porque el que lo está creando es la ventana actual, no el MDI. ¿Se entiende? Entonces la constante correcta hubiese sido HWND Form. Siempre es HWND Form acá. Como segundo parámetro siempre es esto. Siempre. En el 99.9% de los casos acá siempre es HWND Form. ¿Sí? Y de ahí en más, a partir del segundo parámetro en adelante, van todos los parámetros si tuviera la ventana que yo estoy creando.
O sea, en este caso, el DLG consulta permiso de tránsito tiene un solo parámetro. Si vemos acá dice parameters uno solo, que es el número del permiso de tránsito. Entonces yo le tengo que pasar por parámetro el gensol número, que es donde yo guardo el número de la solicitud de sanitario. ¿Bien? El número del permiso sanitario. Sería ¿Sí? más de uno si es una PK compuesta, digamos. Si una PK compuesta serían más de uno, sí, obviamente. En caso de que sea una PK compuesta, ¿va también separado por comas? Sí, porque No lo- van a ser varios parámetros. La ventana va a tener 3 parámetros, por ejemplo, por los 3 campos de la PK. Por ende, acá va a tener 3 valores separados por coma. ¿Bien? Claro. 3 columnas en tu grilla. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, el message actions de la ventana. Tenemos el SAM create, donde se centra la ventana, se conectan los cursores y se setean los valores por default a los data field, ¿bien? A los filtros. ¿Sí? Los filtros se llenan con valores por default, ¿bien? En el SAM create. O sea, el SAM create de una consulta, si lo quieren poner así genérico, el SAM create de una consulta siempre va a tener el centrado de la ventana, como cualquier otra ventana del mundo, el centrado, ¿sí? Va a tener la conexión de los cursores. Ven, yo acá tengo 2 cursores, un cursor que utilizo para la lógica de las chapas, que se usa acá en la función popular chapas, bien, más un cursor que se usa para el resto de cosas, que es el HSQL varios, que se usa, por ejemplo, para llenar la grilla. ¿Sí? En este caso tengo 2 cursores distintos. ¿Podría haber sido un solo cursor? Sí, podría haber sido un solo cursor. Pero hay casos donde es necesario 2 cursores, 3 cursores. ¿Sí? Por ende, conecta los 2 cursores en el SAM create, bien, y setea los valores por defecto de los filtros. Fecha desde, fecha hasta, número desde, número hasta. El checkbox es 0, así que ni siquiera le pone el valor por defecto, pero podría haber ido acá un set cb por chapa igual a 0, hubiese sido válido, ¿sí? Para directamente configurarlo en 0 por default. Acá el SAM create complete está al pedo, porque si ven no tiene ni código. ¿Bien? Y en el SAM destroy, como habíamos visto en las funciones de cursores, si yo tengo un cursor, lo conecto en el SAM create y lo desconecto en el SAM destroy. ¿Bien? Entonces en el SAM destroy tenemos la desconexión de cursores. Esa lógica está siempre en todas las consultas. Los eventos de la ventana siempre está el SAM create y el SAM destroy. Mínimo el SAM create tiene que tener el centrado de la ventana, la conexión del el o los cursores y el seteado por default de los filtros, desde y hasta. ¿Sí? Y todos los demás filtros que tengamos en la cabecera. ¿Sí? Y en el SAM destroy tenemos que tener sí o sí la desconexión de cursores. Esto siempre está en todas las consultas tiene que estar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora de lo que vimos? De cómo funciona esta consulta, este formulario de consulta. Porque voy a entrar a ver cómo funciona el DLG de consulta. Entonces necesito saber si esto ya está o no está. Van a aparecer en el momento. Ok, bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona el DLG de consulta. ¿Bien? O cómo es que comúnmente está formado un DLG de consulta. ¿Sí? Para eso me voy al DLG de consulta, que ya lo había abierto en una ventana aparte. Y como vemos, el DLG de consulta, como toda ventana, tiene una parte, una interfaz visual, ¿bien? Donde tengo todos los datos del permiso de tránsito, ¿bien? De la solicitud y del permiso. En este caso, esto es pura regla de negocios.
es una transacción, así que son, le voy a decir, datos de la transacción de la cabecera y datos del detalle de la transacción, ¿sí? Comúnmente tenemos esas dos cosas, básicamente. ¿Ok? Para los datos de la cabecera, si le doy a propiedades, vemos que son de clase. O sea, la solicitud de clase, esto es un data field, esto otro es un número. Algo se desconectó, no sé qué se desconectó. Se me desconectó el micrófono. Algo se desconectó. Se escuchó un tinininín, no sé de qué. Como si se hubiese desconectado un dispositivo. Bueno, en cuestión. Fecha, un montón de datos varios. Bien. ¿Qué es lo que yo les recomiendo hacer cuando tengan que hacer una ventana de diálogo, de consulta? En un DLG consulta de una transacción X. Es, busquen el ABM. No sé si esto está, creo que es el Gensol. Permiso tránsito. No me acuerdo cómo se llama donde se carga esto. Creo que está en las librerías. Pero bueno, supongamos, no sé, otra cuestión. La lista de precios. Supongamos que tenemos la carga de lista de precios. ¿Bien? Lo voy a plantear con una transacción distinta, así se les resulta un poco más familiar. ¿Bien? Tenemos la carga de lista de precios. ¿Ok? Esta es la interfaz visual de la carga de lista de precios. Si ustedes me dicen, tenés que hacer el DLG de consulta de la lista de precios, yo lo que haría es agarrar el layout de la carga, ponerlo de un lado, ¿bien? La app de la lista de precios, donde está la carga. Del otro lado poner la consulta. ¿Bien? Hago un dialog box pelado, o sea, acá sueltito. Lo voy a poner el último para que no complique la existencia. Dialog box, DLG, consulta, lista, precio, FF. A la mierda, sencillo, ¿bien? Le hago un Open View para estar trabajando sobre esta ventana y no estar trabajando en algo más. Como ven, me la trae vacía, sin nada. La hago del mismo tamaño que como tengo la ventana del ABM, más o menos, así a grosso modo, el mismo tamaño. Selecciono todo lo que sea de la cabecera, frame, label, data field, todo selecciono, y selecciono la grilla principal, o sea, en este caso porque es un ABM maestro de detalle sencillo con una sola grilla. Si tuviese más de una grilla, en vez de ser un dialog box, sería un quick tab dialog. Bien, pero la idea es la misma, ¿sí? ¿Por qué un quick tab dialog? Porque el quick tab dialog me va a tener un pick tab igual que el ABM maestro de detalle y voy a poder seleccionar más de una grilla por lado, por solapa, ¿sí? Pero en este caso, como es una operación sencilla, es un ABM maestro de detalle sencillo de una sola grilla, yo selecciono esto de este lado, lo copio y lo pego acá, ¿sí? A la grilla la acomodo un poquito, la subo un toque más. Como no tengo pick-up, voy a hacer un frame más para que no quede horrible. Con la grilla suelta abajo. Bien. Acá le voy a poner 0.05, así todo está bien alineado. Esto lo vamos a poner 3, ¿no? Acá. Le puse otra frame. Como ven, muchas propiedades me las trajo como un title, un title, un title. Esto es porque yo copié y pegué, pero las referencias quedan viejas. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es un component, refresh libraries. Toma un tiempo. Y quedó, más o menos. Quedó un poquito descajetada la visual, pero no tengo que hacer todo de cero. ¿Se entiende? Y ya habiendo hecho el DLG, lo que puedo hacer es a todo ponerlo como editable en no. De esa forma, nada va a ser editable. Nada es editable. La grilla, el color de fondo va a ser gris claro, cosa de que se sobreentienda que no es editable. Cada columna no va a ser editable.
todo el esfuerzo el editable en no. Y así, configurándole el título, consulta de lista de precios, ya hice la visual. ¿Qué me pasé al haber copiado todo esto? ¿Qué más me pasé? Un montón de código en el outline que tiene que volar al carajo. ¿Bien? Por ejemplo, si yo veo del content todo lo que copié, este código no va, porque como no es editable, no va a llamar nunca un SunValidate. Entonces, se va. Acá lo mismo, como no va a haber un setDenom, se va. Como no va a haber un SunValidate, se va. Y acá tenemos un problema con respecto a las chill tables. Yo les había dicho que en toda consulta tenemos que trabajar con IETBL general, no con chill table. Entonces, en este caso, esta grilla no me funciona del todo. En realidad, lo que no me funciona es la clase, que sea IE chill table. Tiene que ser sí o sí IETBL general. ¿Qué es lo que yo haría? Vuelvo al layout, ¿verdad? Voy a la parte de los elementos de las grillas, agarro una IETBL general, amplío la ventana, cosa de no tener quilombo de espacio, la creo así al pedo, vacía, sin nada. ¿Bien? Ya habiéndola creada así al pedo, sin nada, selecciono las columnas, una por una. Cada una de las columnas que tiene mi grilla. Las copio y las pego. ¿Sí? Las copié y las pegué. Ya son no editables. Lo único que me falta es configurar la grilla. Acá le pongo el color de nuevo en gris. Bien. Y le pongo las mismas propiedades que tenía esta otra de acá. Las mismas. O sea, posición de inicio 0.125. Bueno, 0.125. Alto 2.575. Bueno, 2.575. Uy, tengo una columna más. Ancho 8.825. Bueno, 8.825. Bien. Elimino la IE chill table, que es la que está arriba. Y ahora arrastro la mía hacia arriba. Y listo. Ahora es una IETBL general. Y no tuve que hacer todo de cero a mano como un gil. ¿Sí? Esto es práctico solamente para hacer los DLG de consulta. ¿Sí? Agarran el ABM, pasan lo que les interesa. Es más, si no quieren pasar la chill table, que también es válido, pasen solamente la cabecera, ¿bien? Queda la cabecera sola. Hacen el frame para el detalle. Y lo que copian de este lado son solamente las columnas. Ustedes crean la IETBL general vacía, copian las columnas del ABM, las pegan en su IETBL general. ¿Bien? Y si van al outline, todo código de mierda que hayan tenido, que ya hoy en día yo ya lo borré, pero todo ese código lo borra, todo el de los eventos. Se borra. Y todas las propiedades se ponen en editable no, editable no, editable no. ¿Sí? Entonces acá sería TBL datos. ¿Sí? Es el nombre común que tenemos para las grillas en las consultas. TBL datos, TBL resultado, TBL detalle en este caso. Si tuviésemos más detalles, por ejemplo, si nuestra consulta fuese de una transacción que tiene múltiples detalles, bueno, sí, ahí diferenciamos un detalle con un nombre distinto, muy similar a como hacemos en el ABM. ¿Bien? ¿Lo podríamos llamar TBL lista precios de a esto? Sí, lo podríamos llamar TBL lista precios de esto. ¿Sí? Es parte de... No hay mucho estándar dando vuelta de la denominación o de la nomenclatura de las grillas, acá particularmente, porque no es ABM. ¿Bien? En ABM sí tiene que estar un poquito más estandarizado para que sea entendible. Pero en la consulta, cuando tenés una sola grilla, si la llamás TBL datos, SUFI.
Si tenés más de una grilla y solapas, bueno, ahí sí tenés que identificar cada una con su nombre, ¿sí? Con un nombre bien representativo. Pero ahí, por ejemplo, hicimos un DLG de consulta que si lo hubiesen tenido que hacer de cero, le hubiese demorado mucho más tiempo. Y basándonos desde el ABM, es mucho más rápido, ¿sí? Lo que sí les va a tomar tiempo comúnmente en un práctico es hacer el formulario, obviamente, porque tenemos filtros y otras boludeces que no se pueden basar en otro lado. Se pueden basar de otra consulta que sea similar, pero más que eso no. El formulario de consulta es lo que más tiempo le va a llevar. Porque antes de hacer el formulario de consulta tienen que hacer el select que van a utilizar para llenar el formulario de consulta. Eso es lo primero, siempre. Siempre que hagan una consulta, el paso 1 es, en base al enunciado, definir el select. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Ya una vez que ya tienen el select y les funciona y corren el PL, plantean qué filtros va a necesitar la consulta. Que se los puede decir alguien o lo pueden definir ustedes. ¿Bien? Comúnmente, si alguna de las columnas del select es fecha, el filtro por fecha tiene que estar, desde hasta. Si hay alguna columna que sea foreign key, por ejemplo, un operador, un artículo, lo que sea, comúnmente va a estar el filtro, desde y hasta. También de esa clase, o de ese tipo de columna. Eso como mínimo esos datos, ¿sí? Y si no es un desde y hasta, puede ser un listbox. Y si no, puede ser un combo, dependiendo si queremos que sea una sola selección, múltiple selección o un rango de selección. ¿Sí? Es muy libre el concepto de consultas. Por eso es que hay muchas cosas para comentar y por eso es tan pesado el tema. Y por eso se usa tanto, porque es tan variable lo que podés hacer en una consulta que realmente podés hacer un montón de cosas. Y por ende hay un montón de cosas para definir. ¿Sí? Por suerte, el primer práctico, el primer choque que van a tener con consulta y con cursores va a ser sencillo. Es más, yo les voy a dar este lista precios ff.app. ¿Sí? Se los voy a dar. Y quiero que me hagan la consulta de lista de precios. Y el DLG de consulta de lista de precios. La lista de precios tiene pocas columnas, tiene código, denominación, observación. Creo que tiene también el operador y la fecha de carga, que lo pueden agregar como columnas visibles también dentro de su consulta. Nada más. Esos datos quiero en el formulario. Los datos de la lista de precios. Y si yo hago doble clic, que me llame el DLG de consulta de la lista de precios, que va a ser en estéticamente igual a la carga de lista de precios. Y por eso le voy a dar esta carga de lista de precios para que sea estéticamente igual a esta. ¿Cómo hacer el DLG de consulta? Se lo hice así, o sea, seleccionamos la cabecera, copiamos y pegamos. Hacemos un frame y una IETBL general. Seleccionamos las columnas una por una, o todas juntas, si queremos. La copiamos y la pegamos. Y después todo código que nosotros vemos en el outline, como estos eventos, estos eventos particularmente, que son some validate, some create, que tenemos, todo eso se va del código. Bien, no va en la consulta. Bien, cada elemento pasa a ser no editable, todo elemento es no editable. Propiedad editable en no, en todos los elementos. En todas las columnas también. Propiedad editable en no. ¿Sí? Y el fondo de la IETBL general lo ponen en LightDay, cosa de que se sobreentienda de que no es editable. Y se acabó. ¿Qué es lo que quedaría hacer en el DLG consulta? El llenado de datos. Que ahí les explico cómo es.
Pero el llenado de datos es 2 selects. Un select que me va a llenar los datos de la cabecera y un select que me va a llenar los datos de la grilla. 2 selects. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con el DLG de consulta de permiso de tránsito, para no spoilearles el práctico. ¿Bien? Pero si no, nosotros vemos el DLG de permiso de tránsito, esta es la visual, que es, como te digo, lo que primero van a hacer, basándose en el AVM. Una vez que hicieron la visual, van a ir a Parameters y van a declarar la PK. ¿Bien? En este caso, en su caso va a ser la PK de lista de precios. NLPR número, si le quieren poner como nombre. ¿Sí? NPLPR número. En el Message Actions, ¿qué van a hacer? Van a centrar la ventana, van a conectar un cursor o 2. Yo les recomiendo usar un solo cursor, no es necesario declarar 2 cursores. En este caso, hace un cursor para la cabecera y un cursor para el detalle. Al pedo, ¿bien? Con un solo cursor sobra plata, ¿bien? En el SAM Destroy desconectan ese cursor. Y como pueden ver, después de todas las líneas de comentario, el reverendo pedo que tiene este código, tenemos donde seteamos el valor del parámetro. En este caso lo está seteando en una variable, pero acá tranquilamente hubiese sido fácil poner acá dfg número. O sea, setean el df de la pk con el valor del parámetro. Porque obviamente ese es el valor de, en este caso, el permiso sanitario. ¿Bien? Es la PK. En su caso van a tener que poner ahí el DF de lista de precios, el código. ¿Bien? Y después llaman a 2 funciones. Esta lógica de tener 2 funciones, una que me llena la cabecera y una que me llena el o los detalles, está en prácticamente todos los DLG de consulta. Por eso yo les recomiendo seguir esta práctica. Una función que se va a llamar fdatos, que me va a llenar los datos de la cabecera. ¿Sí? Y una función que se llama fpopulo, que me va a llenar los datos de las grillas, o la grilla, si fuese una sola. ¿Sí? Vamos a ver el código de cada una. ¿Bien? Si vemos el contents, no hay nada de lógica, o sea, la tabla tiene un montón de código heredado de la propia carga de solicitud y que nunca lo borró el programador, porque toda esta lógica no se va a ejecutar nunca porque las columnas no son editables. ¿Sí? Entonces toda esta lógica que vemos acá está al recontrapedo. ¿Sí? No debería de haber lógica, no debería de haber eventos dentro de todo esto. Esto debería estar pelado así. Ve, acá sí borró este comentario, por ejemplo, de Pinto. Acá cuando quiso, borró lo que quiso también. Todo esto también se va. O sea, toda esta lógica, no hay lógica en el contenido de un DLG. No hay lógica por el simple hecho de que nada es editable. Y si nada es editable, nada arroja ningún evento. ¿Sí? Por ende, el contents no deberían de tocar nada, más que cuando copiaron y pegaron, sacarle todos los eventos, obviamente. Eso es lo que deberían de sacar, cosa de que no tenga nada. Ordenarlo al content, cosa de que no quede así de horrible, ¿no? Siguiendo el tab order como habíamos visto antes. Y sí van a definir las funciones fdatos y fpopulo. ¿Sí? La fdatos me llena los datos de la cabecera. ¿Cómo? Con un ejecutar completo. ¿Por qué con un ejecutar completo? ¿Alguien me lo puede decir por qué con un ejecutar completo? Para que ya estén creados los elementos de vista. Para que tenga dónde mandar todos los datos sin necesidad de tener que... O sea, una vez que ya está creada la ventana, te la poble. Sí, para que me llene los datos de la cabecera, sí. La función fdatos sirve para eso, para llenar los datos de la cabecera. Pero ¿por qué uso como función la ejecutar completa? ¿Qué tiene de particular la ejecutar completa? ¿Por qué no uso un inicializar, preparar, ejecutar, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Porque el ejecutar completo ya viene incluido todo eso. Claro, eso punto número 1. Y por otro lado, el ejecutar completo siempre devuelve un solo registro.
Y yo acá voy a buscar los datos de un solo permiso sanitario o una sola lista de precios. Por eso es que es un ejecutar completo, porque es un solo registro lo que me va a devolver la base. ¿Bien? Como es un solo registro, ejecutar completo y sale con frita. ¿Bien? Por ende, ¿qué va a tener su select? Un select que va a ir a la tabla de la cabecera, en este caso es la tabla Gensol, en su caso va a ser la tabla listas precios. ¿Y qué va a traer? Mínimo la lista precios, porque si hay alguna foreign key me la tienen que traer, ¿no? O sea, eso está recontra claro. Que en este caso de lista de precios no pasa, porque tenemos código de denominación y observación. Nada más. ¿Bien? Pero si tuviésemos un campo que sea foreign key o un combo, bueno, ahí sí cambia un poco la lógica del select, ¿sí? Pero en este caso que van a hacer el de lista de precios, no cambia absolutamente nada. Un select que me traiga los datos de la cabecera, from la tabla de la cabecera, where la PK es igual a el valor del DF, acá lo iguala a una variable al pedo realmente, porque acá debería haber ido directamente el valor del DF, se acabó. Bien, si yo en el sum create del DF con el valor del parámetro, entonces acá yo tendría que tener igual al DF. Y es más, en el select me está trayendo el gen número de nuevo y me está llenando el DF, al pedo. Eso se va ahí y no traigo la primera columna. Es lo mismo. Si ya el gen número ya lo llenaste con lo que pasó por parámetro. ¿Se entiende? Entonces de esa forma nos ahorramos un campo del select, un campo en el into, y nos ahorramos una variable al pedo que es la n número. ¿Sí? Entonces hacemos un ejecutar completo donde traemos todas las columnas. Obviamente el select que esté bien indentado, no está horripilantes. ¿Sí? Pero va a ser un select simple que va a una sola tabla, where la PK es igual al DF de la PK, into el resto de los DFs que tengas en la cabecera. DF, multiline, lo que sea. En este caso, un DF y un multiline. Para de contar. ¿Sí? Eso estaría en el ejecutar completo de la función fdatos. En la función fdatos, en cualquier DLG de consulta, me llena los datos de la cabecera. Puede ser mediante un ejecutar completo, mediante 2, 3, 25 ejecutar completo, pero me llena los datos de la cabecera. ¿Sí? Y la función populo lo que hace es hacer el TBL popular. Nada más. Hace el TBL popular donde llena la grilla del detalle. Y este select va a ser simple porque va a ser un select prácticamente pelado a la tabla hija, a listas precio de, y va también a ir a artículos porque tengo que traer la denominación del artículo, pero son esas dos tablas, filtrando como número de como PK igual al valor del DF. Ven que acá de nuevo sigue trabajando con la variable esta n número del pedo cuando debería ser el DF gen número. ¿Sí? Y así tendrías un TBL popular por cada grilla. Bien. Por cada grilla tendrías un TBL popular. En su caso van a tener una sola grilla porque es la grilla del detalle, es la única que hay. Por ende van a tener un solo TBL popular. ¿Qué es más? El select que van a utilizar para el TBL popular ya lo tienen. Si ustedes van al ABM y buscan la función inicializar, este es el select que necesitan, sin el into. Ya lo tienen ahí pelado. Ni siquiera tienen que trabajar en el select. ¿Se entiende? El select que llena la grilla ya lo tienen ahí. ¿Estamos? Entonces el práctico, el primer choque, la primera cachetada que van a tener con consulta y con cursores, la voy a hacer sencilla para que aprendan un montón de conceptitos. ¿Sí? Por ende,
van a hacer la consulta de lista de precios, que tiene poco campo en la cabecera, entonces el formulario de consulta va a ser chiquito, va a tener pocos filtros, va a tener filtro por código de lista de precios y por operador, nada más. Que son dos campos que están en lista de precios que pueden ser filtrables y nada más. Porque no le voy a pedir que me filtren por denominación o por observación, no tiene sentido. Entonces su consulta va a filtrar por código de lista de precios, que es de clase, ¿bien? Desde y hasta, y por operador, desde y hasta. Nada más. Esos van a ser los dos filtros que tenga. Va a tener un botón buscar, ¿sí? Un botón salir, ¿sí? El botón buscar me va a llenar la grilla. ¿Cómo quieren llenar la grilla? Como quieran. Si la quieren llenar manualmente, la llenan manualmente. Si la quieren llenar con un TBL popular, que es lo que les recomiendo, háganlo. ¿Qué va a tener la grilla? Los datos de la cabecera. Código, denominación, observación, código de operador, denominación de operador y la fecha de carga. Que no son visibles acá porque obviamente OP código y fecha de carga son variables, pero en sí son columnas de la lista de precios. Entonces, esas columnas va a tener el formulario, hacen doble clic en el formulario, lo llama al DLG de consulta. El DLG de consulta va a tener como un solo parámetro la PK. Ustedes van a tener un solo cursor. En el SAM Create van a centrar la ventana y van a conectar el cursor. En el SAM Destroy van a desconectar el cursor. Van a setear el valor del DF con el valor del parámetro, ¿bien? De la PK. Y van a llamar a la función fdatos y fpopular. La fdatos va a tener un ejecutar completo con los datos de la cabecera. La fpopular va a tener un TBL popular cuyo select es igual al select que tienen en el ABM. Igualito. No cambia en absolutamente nada. Cambia acá, en vez de ser FRM, ABM, lista de precios, va a ser DLG, consulta, lista de precios. Pero el resto es lo mismo, ¿eh? Sin into. Ni siquiera tienen el into. Es esta parte, hasta el order by. ¿Se entiende? Ese va a ser su práctico. ¿Dónde lo van a trabajar? Obviamente en el consultas APL. En el consultas APL, al final de todo, van a poner un comentario y van a crear su form window, que va a ser FRM, consulta, lista, precio, FF en mi caso, ¿bien? Y donde ahí van a hacer toda la interfaz visual del formulario, que es lo que más le va a tomar tiempo. Hacer la parte visual, la grilla, armar el select, ¿bien? Que va a llenar esa grilla. Eso es lo que más tiempo le va a tomar. Y después van a hacer el DLG, que es lo que menos tiempo les debería de tomar. Que lo que va a hacer es prácticamente trasladar la visual del ABM, sin el picta, obviamente, y sin la grilla. De la grilla solamente las columnas. Y hacer el código, que el select que llena la grilla es una boludez y el select que llena los datos de la cabecera ya lo hicieron para el formulario. Porque el formulario también va a ir a lista de precios, a la cabecera. O sea, es un práctico sencillo, ¿sí? Bien sencillo. Yo les voy a dejar este listaprecio.app, listas precio FF, se los voy a dejar acá en el compartido, en la carpeta capacita, que es donde está el código. Se los voy a dejar ahí para que ustedes se lo copien local. Bien, lo copien local. Y cuando armen el DLG de consulta, puedan basarse de la interfaz visual de esa ventana. Bien. Y cuando llenen la grilla del detalle del DLG consulta, usen el mismo select que está en la función inicializar del ABM maestro de detalle. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Cómo van a hacer para testearlo? Ustedes van a tener el nombre de su formulario, FRM, consulta, lista, precio, FF. Lo copian. Se van arriba de todo, a donde está el MDI. ¿Bien? Y en el MDI, a donde dice menú,
Agregan una opción más acá, un estilo menú ítem. Menú ítem. Le ponen lista, precio. FF. Bien, simple. Y acá adentro van a hacer un call sal create window, que es para crear una ventana de tipo formulario. Pegan su nombre de formulario, coma, hwnd mdi. Que si ven esto mismo, es lo mismo que tengo acá. ¿Ok? Si quieren copiar una entrada y pegarla y renombrar cosas, están en todo su derecho de hacerlo también. ¿Sí? Total, no cambia absolutamente nada. ¿Bien? Acá le puso el MDI consulta, que es el mismo nombre, pero hwnd mdi funciona igual. ¿Sí? Y de esa forma lo van a poder testear, porque su formulario lo van a poder crear desde esa opción en el menú. Bien. Recuerden que a su formulario y al diálogo le tienen que poner la propiedad de creado automático en no. ¿Sí? Siempre, porque si no se los va a crear solo y no es la idea. ¿Sí? ¿Se entendió? Sé que es horrible, pero ¿se entendió? Bueno, ¿cuál es la idea? Que estemos el resto del día de hoy con este práctico, ¿bien? Que es digerible. Y mañana ver de hacer el práctico donde vemos un poquito más de cursores y de consultas a un poco más crudo, ¿bien? Pero voy a tratar de simplificarles ese práctico, ¿sí? Un poquito, no mucho, pero un poquito se lo voy a simplificar, así estamos todo el día de mañana con ese práctico. ¿Ok? La idea es que hoy terminen este. Bueno, eso es todo. Los dejo almorzar y nos hablamos